este libro sagrado del Tao, uno de los libros más importantes dentro de la filosofía taoísta, junto con el Tao Te Ching. El I Ching o Yi Jing se refiere al libro de los cambios. La palabra Yi representa eso precisamente, que todo está en constante cambio, todo está en mutación, también le llaman el libro de las mutaciones, y es realmente un libro apasionante, un libro que es una enciclopedia de sabiduría, un libro de instrucciones de la vida. Muchas veces la referencia del I Ching es que es un libro de oráculo, de consulta, y realmente ese es el uso que ha tenido desde la antigüedad. Un libro de consulta para resolver cuestiones, preguntas importantes de la vida. El I Ching se convertía en referencia porque el I Ching en realidad lo que está representando es el conocimiento, la sabiduría que tenemos todos dentro. El I Ching ayuda a conectar con el maestro interior, con el guía interno, para resolver cualquier tipo de obstáculos. Os comentaba, junto con el Tao Te Ching, el I Ching es libro de referencia. Ahora, si bien el Tao Te Ching es de Lao Tse, es un libro que tiene muchísima sabiduría, es un libro donde la sabiduría está expresada de forma poética aleatoriamente. Es decir, Lao Tse va hablando de diferentes temas, como es la perseverancia del agua, el estar en equilibrio, cómo gobernar, etcétera, etcétera. Y dentro de esos aforismos, de esas enseñanzas de Lao Tse, hay casos concretos específicos que no están contemplados dentro de su obra. Mientras que el I Ching, una de las características que tiene es que realmente responde a cualquier situación, porque es un libro que explica 64 situaciones específicas que se pueden dar en la vida, y cada una de ellas es única, es independiente de las demás y al mismo tiempo forman un conjunto, forman una unidad. La base del I Ching es el lenguaje matemático, un lenguaje binario que es la combinación del yin y del yang, que forma parte, por otro lado, de la base de las enseñanzas del Tao. El yin es lo femenino en el sentido de la receptividad, tendría que ver con la oscuridad, con la luna, con el proceso de estar quieto también, de engendrar, de materializar también cualquier propósito. Y el yang tiene que ver con la acción, con el ir hacia afuera, tiene que ver con lo luminoso. En relación a la respiración, el yin sería el aire que entra, la inhalación, y el yang sería el aire que sale, la exhalación. Y ese yin y yang son los que forman el Tao, los que van a completar la unidad del Tao. Bien, en una primera división de lo que es el universo, el Tao lo divide en yin y yang, simplemente en esas dos mitades. Lo que pasa que luego va describiendo situaciones todavía más concretas. Por ejemplo, yo podría decir que soy un hombre y en ese sentido soy yang. Ahora, si tengo en cuenta que soy hablador, que soy una persona que está comunicando y que hablo mucho, podría ser, dentro de ser un hombre, podría ser más yang aún por ser hablador. Si soy una persona, un hombre de acción, muy dinámico, también todavía sería más yang. De manera que al final la primera división, hombre o mujer, explica, detalla simplemente el género al que pertenezco. Ahora, si digo que además de ser hombre soy muy hablador y soy muy dinámico, muy cinestésico, eso ya va dando más detalles dentro de este concepto de ser hombre, de ser del sexo masculino. El I Ching hace eso, va especificando, va detallando cada vez más las diferentes posibilidades de la existencia hasta el punto de
distinguir, como os decía, 64 diferentes posibilidades, que son las diferentes combinaciones que hay entre el yin y el yang, que están en este cuadro. Si yo tomo el yin y el yang y lo combino 6 veces, creo 6 líneas, que son los hexagramas del I Ching, y dos combinaciones del yin y del yang elevadas a la sexta potencia, combinadas entre sí 6 veces, dan lugar a estos 64 hexagramas del I Ching que tengo detrás. Entonces es como si tomo un gran pedazo, una tarta completa, que es la tarta de la creación, y la divido no solo en 2 partes, que sería el yin-yang básico, sino que luego lo voy partiendo más. Cada trozo de yin-yang lo parto otra vez en otra mitad. Cada una de estas 4 partes también la divido en otras 2, de manera que ya dan lugar a 8 partes diferentes, que luego voy a explicar, que están aquí, que son los 8 trigramas, y estos 8 trigramas combinados de nuevo entre ellos, cada uno por sí mismo y por los complementarios, dan lugar a los 64 hexagramas del I Ching. De manera que, como os decía, cada uno de esos 64 trozos describe una situación, un paisaje diferente, y al mismo tiempo forman parte de esa totalidad. Así puedo decir que nada queda ni fuera, nada queda fuera del I Ching, todo está dentro del I Ching y tampoco falta nada por incluir en estos 64 hexagramas. Bien, los 64 hexagramas se basan en esta teoría de los trigramas, de las 8 fuerzas, los 8 trigramas. El I Ching está basado en esta combinación. Aquí están representadas el Pakua, los 8 trigramas diferentes. Cada uno de estos 8 trigramas tiene un nombre. Aquí están ya, los tengo separados: el cielo, la tierra, el fuego, el agua, la montaña, el trueno, el viento y el lago. Estas son las 8 fuerzas que están inscritas dentro de este Pakua, de estos 8 trigramas que están aquí representados, donde el centro es el yin-yang, es el Tao. Cada una de esos 8 trigramas, de esas 8 fuerzas, son cualidades a desarrollar por el practicante de Tao. Es decir, y por cualquier practicante en realidad. Si quiero crecer como persona, necesito desarrollar esas 8 cualidades dentro de mí. Cada una de esas fuerzas tiene una representación de cualidades. En concreto, en el caso del cielo, el cielo es la inspiración, el cielo es la creatividad, el cielo es la fuerza, la iniciativa para provocar alguno de los cambios. La tierra, el segundo trigrama que está aquí representado, la tierra es la receptividad, es el trigrama más yin, está compuesto de 3 líneas que, al estar aquí cortadas, representan el concepto del yin. Entonces la tierra es 3 veces yin, y la tierra es la parte de materializar, de concretar, de asimilar, de llevar los proyectos a la práctica, ya a la materialización. El fuego es la claridad mental. El fuego es la luz de la conciencia para ver más allá de las apariencias. El agua, dice el Tao, que nos invita a ir con cautela y a sentir. Es la cualidad de sentir, de procesar todo por dentro, desde el sentir, para saber cómo actuar, cómo obrar. Como os digo, está relacionado con la cautela, porque de hecho, ¿no?, en caso de que estoy por la calle y llueve y voy caminando o voy con el coche, el agua me va a invitar a ir con mucho cuidado. E ir con cuidado es sintiendo cada paso que doy
si es un paso firme o no. No puedo estar con la cabeza distraída y al mismo tiempo corriendo por un lugar donde hay agua, porque seguramente me resbalaría. La quinta fuerza de las 8 fuerzas del Pacua es la montaña, y la montaña nos enseña a estar en quietud, en inmovilidad, estar con firmeza, como la propia imagen de una montaña, ¿no? Firme, estable y quieta. El trueno es una energía, es una fuerza es una fuerza creativa que nos anima, que nos hace estar despiertos y atentos también. De nuevo, si voy por la calle y suena un trueno, el trueno cuando retumba, cuando cae el rayo en el suelo y retumba la tierra, yo me sobresalto y me quedo como más atento, más despierto. Esa es la energía ascendente, la energía creativa del trueno. Y por último, en penúltimo lugar, está el viento. El viento es una fuerza, una cualidad que me invita a profundizar, me invita a enraizarme como un árbol. El viento entra por cualquier rendija, por el ojo de una cerradura, por una rendija de una puerta y penetra. Es una energía muy penetrante. Y por último, la octava fuerza, la octava cualidad es la cualidad del lago. Y el lago lo que nos enseña es a estar serenos, en calma, y el lago también es la sonrisa, el tomarnos las cosas de una manera fluida, no de una manera solemne, pesada, con pesadez de carácter, sino de una manera más juguetona, más lúdica, reconociendo que estamos aprendiendo, que siempre, eternamente vamos a ser niños y vamos a tener siempre cosas por delante, obstáculos para desarrollar nuestra creatividad y aprender. Estas 8 fuerzas, estas 8 cualidades que son la base del I Ching, como os comentaba antes, cuando se combinan entre ellas 2 veces, dan lugar a los hexagramas. Por ejemplo, si combino el cielo 2 veces, da lugar el hexagrama número 1, que precisamente es cielo, cielo. 6 líneas, yan. Ese es el primer hexagrama del I Ching. El segundo hexagrama del I Ching es la combinación 2 veces de la tierra y va a dar lugar al hexagrama de la tierra. El resto de hexagramas los tenéis aquí dibujados y hay muchísimos libros de consulta donde cada hexagrama está detallado cuáles son las 2 fuerzas, los 2 trigramas que componen el hexagrama en sí y cuál es el sentido, cuál es el simbolismo de cada uno de esos hexagramas. Entonces, ¿qué es el I Ching? ¿Qué representa el I Ching? El I Ching, en primer lugar, es un texto con lenguaje poético que utiliza imágenes. Y al utilizar imágenes, da lugar, esas imágenes me van a ayudar a desarrollar mi imaginación y a incluso comprender diferentes interpretaciones de cada una de esas imágenes. No son conceptos cerrados, sino que tienen una cierta apertura en función del contexto en el que queramos usar cada uno de estos hexagramas. Lo digo de otra forma. ¿Qué está describiendo el I Ching? El I Ching tiene muchas lecturas simultáneas, no solo una. Por un lado, el I Ching cuenta la historia de una persona que vivía en un medio rural, una persona que quería ser buen vecino y era buen vecino, y que empezaba a desarrollar habilidades dentro de su vecindario. Esta persona poco a poco fue adquiriendo cualidades, fue aprendiendo a ayudarse a sí mismo mejor y a ayudar a los demás mejor, de manera que fue progresando y llega un momento en el que progresa tanto
que también tiene un rol dentro de su ciudad de gobierno. Es un ministro, es una persona que tiene ya ciertas responsabilidades. Las sigue desarrollando, sigue aprendiendo de ellas, hasta el punto que llega un momento incluso en que sus hazañas, sus valores llegan a oídos de la corte, a oídos del rey. Y entonces el rey le llama para que le ayude y que le sirva en palacio. Y así es como esta persona, que en principio era una persona de un medio rural, termina en la corte donde es nombrado ministro. Va a llegar un momento en que incluso como ministro siga desarrollando cualidades, siga creciendo, hasta el punto de que es nombrado primer ministro. Y llega un momento en el hexagrama 50 donde no solo es un ministro importante, sino que se atreve a decirle al emperador lo que está haciendo correctamente y lo que no está siguiendo de acuerdo a la ley del cielo y de la tierra. No está cumpliendo su función de ser canal intermediario entre el cielo y la tierra, que eso era lo que eran los emperadores en la antigüedad. Son representantes del cielo en la tierra. Como comentaba, el ministro, llega un momento en que este ministro tiene tan claro cuál es la idea de servir tanto al pueblo como al cielo y a la tierra, que se atreve a decirle al emperador lo que está hecho de acuerdo a esas leyes naturales y lo que no. Y el emperador reconoce sus propios errores, y esto en la antigüedad no era algo común, y lo que hace en ese momento es delegar, entregar el poder a este primer ministro. De manera que toda la historia del I Ching va describiendo las 64 etapas a través de los 64 hexagramas, los 64 pasos que va dando una persona que está viviendo en un medio rural desde que comienza y su vida a nivel político hasta que termina siendo nombrado emperador. Y es por eso que a veces en el libro de I Ching hablan del noble, otras veces hablan del príncipe, otras veces hablan del propio emperador, dependiendo de qué número de hexagrama va cambiando como el héroe de la historia, y esto tiene que ver porque el héroe de la historia, el personaje que va desarrollando habilidades, también se va transformando. Y esto es lo que nos enseña el I Ching. El I Ching nos enseña que todo está en constante cambio, todo está mutando, nada permanece, todo cambia, y nosotros podemos o bien resistirnos al cambio o errar a la hora de cambiar, que esto sería como el arte básico de la vida, sería aprender a saber qué es lo que no me nutre y qué es lo que me nutre. Es decir, a usar las dos fuerzas básicas de construcción y de destrucción de manera sabia. Destruir lo que me desvitaliza y construir aquello que me va a hacer crecer y que me va a revitalizar. Este es el arte de la vida y este es el arte también del I Ching, el enfoque, la filosofía que hay detrás del I Ching. Entonces, esa persona va desarrollando cualidades hasta que se convierte en emperador. Nosotros iríamos desarrollando también nuestras cualidades hasta llegar a la meta que cada uno nos queramos plantear. Todo está en constante cambio, lo que nosotros vamos a elegir es eso, cómo usar los cambios, cómo sortear los obstáculos para aprender de la vida. Como os comentaba, el I Ching tiene varias lecturas, no solo tiene una. Entonces, he usado esta analogía, la historia de esta persona que va desarrollando habilidades hasta ser emperador. Ahora voy a usar algunas más. Otra imagen clásica del I Ching es la imagen del árbol en la naturaleza. De hecho, el primer hexagrama, el hexagrama Yan, de 6 líneas Yan, el hexagrama cielo, lo podría
asemejar este de aquí, el 1, que está aquí también, el cielo, 6 veces Yan, lo podría equiparar a el acto de plantar una semilla. Es un acto que transforma la tierra. La tierra está en su estado, llego yo con una semilla y hago el acto Yan de transformación, de plantar la semilla en la tierra. ¿Bien? ¿Qué es lo siguiente que pasa? Hexagrama 2, que es el máximo de Yin, 6 líneas Yin. Esa semilla va a tomar agua, va a adquirir nutrientes, se va a nutrir, va a ir engordando, que eso también es Yin, va a ir creciendo. Llega un momento, hexagrama 3, que se llama la dificultad inicial, que está aquí, este hexagrama de la dificultad inicial, que es trueno, agua, en el que la semilla va a romper la tierra para sacar el brote hacia afuera. Ese hexagrama 3 es la dificultad inicial. Y justo el símbolo tiene que ver con eso, con romper la tierra y salir al exterior. Así, esa semilla va a ir creciendo, va a dar lugar a un árbol. El árbol también, a su vez, va a generar frutos. Esos frutos van a generar una semilla, la semilla va a volver a la tierra y de nuevo va a comenzar el proceso de la vida. Entonces, los 64 hexagramas del I Ching van a ir describiendo todo ese proceso de la naturaleza desde plantar la semilla o que el árbol entregue esa semilla a la tierra hasta los diferentes ciclos, las diferentes estaciones en las que ese árbol va transformándose, va mutando, se va cambiando precisamente, adaptando al entorno. Lo rico de esta imagen del árbol es comprender que el árbol hay momentos como en primavera, donde está en flor, donde se está polinizando, donde está dando lugar a esa expansión generosa de las plantas, de ramas, de hojas, de flores, para volver otra vez a generar frutos. Y hay otros momentos, como puede ser el otoño, donde el árbol, como vienen los fríos, cambia de paisaje, se despoja de las hojas en muchos casos, se despoja de las flores, va soltando todos los adornos que tiene extras para poder sobrevivir al frío del invierno, porque en realidad eso es lo que hace el árbol en la naturaleza, despojarse de todo lo que le produce un gasto energético. Y mantener una flor sería como mantener una bombilla encendida todo el rato, se despoja de ese exceso, de ese despilfarro de energía, en muchos casos, muchos de los árboles, para poder refugiarse internamente, guardar la energía durante el invierno y esperar el momento adecuado para volver otra vez a dar sus frutos, dar sus flores y desarrollar todos sus encantos. El árbol nos enseña esto, que no siempre puedo estar en flor. Llevado al terreno humano, no siempre voy a estar en flor. Cuando estoy en un momento de introspección, de invierno interior, es un momento que por un lado puede responder a la naturaleza, al frío del clima, o también puede ser porque hay un momento en el que necesito entrar en mí para hacer un proceso, el que sea, y luego poder salir cuando ya ha cambiado la situación también, tanto la interna como la externa. Entonces, los árboles nos están enseñando esto y esa historia de la naturaleza también está reflejada dentro de los 64 hexagramas del I Ching, con este tipo de lenguaje de las cualidades de las 8 fuerzas del Pakua, combinando agua, tierra, fuego, cielo, montaña. Las diferentes combinaciones dan lugar a diferentes situaciones específicas.
Entonces, ¿qué más? El I Ching cuenta la historia de una persona que va evolucionando en la corte. Cuenta el proceso que sigue la naturaleza de adaptación al medio, al entorno, y cómo desde ahí, o bien el árbol al final muere, que sería también un cierre de todo ese proceso, o bien comienza el ciclo de nuevo con una semilla que cae y vuelve otra vez a convertirse en árbol. Ahora, también el I Ching describe las cualidades a desarrollar por una persona, por cualquier persona que sea practicante de una filosofía, de un sendero espiritual, de un camino de evolución y de aprendizaje. El I Ching va desarrollando, por ejemplo, en el Tao cuenta, hay hexagramas que hablan de una posición específica de Qigong, de Taoyin, posiciones específicas para realizar prácticas. Habla de tipos de meditación, habla de relación con los órganos internos, como hace las prácticas de bioenergética taoísta, visitar los diferentes órganos, comprender las diferentes fuerzas que hay en ellos, las diferentes emociones, y darle a cada órgano lo que necesita. Por ejemplo, cuando el I Ching habla de eso, de visitar las comarcas y administrar justicia, que es una imagen que para nuestro protagonista de la historia de la corte que comentaba antes sería una imagen muy clara, ¿no? Recorrer las comarcas y administrar justicia. Sería como el ideal del buen presidente de comunidad, de visitar a cada vecino, preguntar qué es lo que necesita y facilitárselo. Esa sería una cualidad dentro del I Ching. Ahora, esa cualidad, que tiene esa lectura política también, tiene otra lectura que es, en nuestro caso, los que practicamos Tao, es recorrer las comarcas, significa recorrer los diferentes órganos internos, y administrar justicia significa darle a cada órgano lo que necesita. Tanto la parte yin de nutrición como también la parte yang de excreción, de soltar aquello que le está tensando, que le está cargando. Entonces, el I Ching va a contar con cada uno de esos hexagramas las diferentes técnicas, prácticas meditativas, de movimiento, prácticas como Tao del sueño, prácticas de muerte, de trascendencia, de Tao sexual también, cómo enfocar la energía en el centro, cómo transformarla, todo eso lo va describiendo también. Este libro, que como digo es apasionante en ese sentido de que tiene muchísimas lecturas diferentes adaptadas a cada situación. Por poner otro ejemplo, en el caso de que quiera construirme una casa, ¿cuál sería el proceso? Sería muy similar al de plantar la semilla y dejar que crezca el árbol. Sería muy similar en el sentido de que lo primero sería el hexagrama Yang, el hexagrama 1, que es la idea creativa de la casa. Quiero una casa, incluso busco un arquitecto, ahí genero el plano, hago el plano, y esa parte del plano sería la idea creativa, sería el Yang. Ahí es el momento de elegir dónde la construyo, en qué tipo de terreno, qué orientación, cuántas habitaciones, qué materiales, todo el proceso creativo. Ese sería el hexagrama 1. El hexagrama 2 sería la parte yin, entonces sería el momento de recopilar todos los materiales necesarios para realizar la casa, hacer todas las gestiones y ya comprar la parte física, tener todos los recursos físicos de transformación de la casa. El tercer paso de la dificultad inicial podrían ser los permisos de obras, licencias, dificultades en el terreno, lo que suceda, y así van apareciendo el resto de
hexagramas, que cada uno de ellos me va a ayudar a ir al siguiente paso hasta que al final tenga la casa construida y la pueda disfrutar. En ese sentido, el I Ching puede responder a cualquier situación, cómo ser padre, cómo relacionarme en pareja, cómo relacionarme con la alimentación, cómo es la relación con mi maestro interior, con mi propio potencial, y cuál es la relación que tengo también con los maestros que me va regalando la vida, etcétera, etcétera. Hasta tal punto os comentaba, ¿no?, que realmente es un libro de instrucciones de la vida, completo, detallado, que puedo estudiar por sí mismo. Por gusto puedo ir leyendo un libro de I Ching en cualquiera de sus traducciones y interpretar la imagen, el dictamen, el significado de cada uno de los trigramas que conforman el hexagrama, ir leyéndolo por orden, diciendo, bueno, pues voy a empezar por el 1, luego por el 2, ir comprendiendo y aplicando lo que cada significado de cada uno de los hexagramas me enseña, porque cada uno de ellos realmente me va a aportar una lección vital. Esa sería una manera de trabajar, de integrar el I Ching, leyéndolo uno por uno. Otra manera podría ser investigar, practicar el I Ching que está activo en cada momento del año. Es decir, en este momento del año hay un I Ching, un hexagrama, que es el que está más activo. Voy a ir al libro del I Ching, voy a meditar sobre el significado de este hexagrama, y también voy a encontrar situaciones de mi vida que tienen que ver con este hexagrama en cuestión. Esa sería otra manera de trabajar el I Ching. Y una tercera forma sería usar el I Ching como oráculo. En ese sentido, lo usaría como puede ser usar un tarot o usar un juego de cartas o cualquier tipo de juego donde haya arquetipos. En este caso, el I Ching, como os comentaba antes, su gran cualidad es que están todos los arquetipos, todas las diferentes energías están dentro de los 64 hexagramas del I Ching. Entonces puedo consultarle, sobre todo cuando tengo realmente una duda vital, algo importante que quiero resolver, que me está costando encontrar respuesta dentro de mí. Voy al gran maestro a consultar al oráculo, que en este caso es el libro de instrucciones del I Ching. Previamente realizo una meditación, esa es mi recomendación. Primero me conecto, me alineo, y desde ahí, desde ese lugar más centrado, más calmado, más equilibrado, puedo realizar una pregunta al I Ching, lanzar las monedas o las ramas o las diferentes técnicas que hay para ir construyendo un hexagrama del I Ching, y luego voy al significado, al simbolismo que tiene ese hexagrama para saber cuál es la respuesta ante esta situación que tengo de la vida. El I Ching, en definitiva, desde ese lugar ha sido un gran oráculo, ha tenido y tiene mucha influencia en la psicología moderna y en la toma de decisiones desde ese lugar, desde el que realmente trasciendo mi ego, trasciendo el poder que tengo de manipular mis propias respuestas, que es algo que puede suceder cuando realmente no estoy centrado ni estoy abierto a una respuesta sabia. Lo trasciendo con el I Ching y descubro unas nuevas posibilidades que a lo mejor desde mi parte limitada no soy capaz de acceder a ese lugar. El I Ching tiene también, hoy día, como os comentaba antes, hay muchas editoriales. Hay un I Ching como puede ser el de Wilhelm, que es
más psicológico, un I Ching de muchísima fama. Hay otras muchísimas ediciones, algunas muy eruditas, con mucho trabajo detrás también, de traducción de textos en chino. Luego os compartiré algunas referencias. En mi canal de Facebook os compartiré algunas referencias de diferentes libros de I Ching. En realidad, la imagen y el dictamen es básicamente la misma. Lo que cambia a veces es la manera de interpretar cada uno de los hexagramas. Y esa es la riqueza que precisamente también tiene el I Ching, como siendo ese lenguaje matemático, binario, universal, que da lugar a infinitas lecturas diferentes. Os recomiendo usar el I Ching simplemente ya como manual para aprender a superar los obstáculos, teniendo en cuenta que en la vida aparecen los obstáculos precisamente para desarrollar cualidades. Si no tuviera obstáculos no tendría la creatividad de superarlos. Y en ese sentido el I Ching hablaban antiguamente, ¿no?, de que para que el emperador evolucionara y aprendiera, le iban a pasar muchos obstáculos, iba a tener muchas dificultades. Cuantas más dificultades y más pericia para sortearlas y evolucionar, más nos vamos completando, más vamos desarrollando todo el potencial que tenemos. Bien, os cuento así, por último, un ejemplo clásico de hexagrama del I Ching. Uno de mis hexagramas preferidos es cielo, tierra. Cuando veo las 6 líneas del hexagrama, primero reconozco cuál es el trigrama inferior, en este caso 3 veces Yan, sería cielo, y el trigrama superior, que sería la tierra. Bien, este en concreto es el hexagrama 11, que se llama la paz. El cielo es un tipo de energía que tiende a subir y la tierra es una energía que pesa y desciende. Ambas fuerzas, cielo y tierra, se van acercando hasta juntarse en equilibrio, en armonía, y ese es el hexagrama 11, el hexagrama de la paz. Muy diferente al hexagrama 12, donde los trigramas están cambiados. El trigrama inferior es la tierra y el trigrama superior es el cielo. Este hexagrama, el hexagrama 12, lo que viene a enseñarnos es que hay veces donde las fuerzas se separan y no puedo tomar partido por ninguna de ellas. Sería un hexagrama clásico para cuando hay una separación de una pareja y hay hijos por medio. Sería la imagen más habitual sería esa, ¿no? Si yo soy el hijo, se separan mis padres y ahí el I Ching viene a darme el consejo, a darme la enseñanza, y es: cuando pasa esto, hexagrama 12, que cielo y tierra se separan, mejor no tomo partido, me mantengo en mi centro y no tomo partido ni por uno ni por otro, porque si tomo partido por una de las dos fuerzas, me voy a alejar de la otra fuerza. Si tomo partido por mamá, me voy a separar de papá, o viceversa. Entonces, el I Ching, por ejemplo, tiene ejemplos muy concretos, imágenes muy claras como esta, para realmente revisarme y decir: a ver, en esta situación lo mejor es quedarme en mi centro, veo que ellos se separan y yo
voy a seguir en mi centro para estar ahí accesible a los dos a la misma distancia y estar en ese equilibrio. Esto es un ejemplo, 2 de los 64 hexagramas o 2 más que he contado antes, el 1, el 2, bueno, la dificultad inicial también. Cada uno de los hexagramas guarda una enseñanza. El I Ching, como está escrito hace miles de años, está escrito también dentro de un contexto social, político, también de localización muy concreto, y hoy día un poco la labor es actualizar también cada una de esas imágenes, y esto es algo que os invito a hacer, bien haciendo lectura y leyendo hexagramas del I Ching. También estoy a vuestra disposición si queréis, tenéis alguna consulta para hacer a través de Facebook o a través de mi correo electrónico. También hacemos regularmente talleres de I Ching. Dentro de 10 días habrá, por ejemplo, un taller de I Ching de 6 horas para investigar y practicar con cada uno de los hexagramas. Como decía, como el I Ching está escrito en un momento concreto de la historia, el lenguaje que utiliza también responde a ese contexto. Y ese lenguaje también tiene una interpretación que muchas veces es la que ayuda a comprender mejor cada uno de estos hexagramas. El I Ching habla mucho de cruzar las grandes aguas, por ejemplo, o esto que comentaba antes de ir a visitar al gran hombre, al oráculo, al maestro, o así hay como muchísimas referencias que tienen que ver con aquella época, y al comprender un poquito mejor el lenguaje y el contexto, eso nos puede ayudar también para interpretarlo hoy día. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Realmente el I Ching es muy vasto, es un tipo de enseñanza en la que puedo emplear toda la vida y aún así seguir con ganas de investigar más, porque como os comento es una enseñanza que lo abarca todo está dentro de ella, nada falta. Gracias por escucharme, por estar ahí, y estamos en contacto para cualquier necesidad, para cualquier consulta que tengáis. Un abrazo.